Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio literario dentro de La Contracrónica. Un espacio en el que los contraescuchas envían los libros que más les gustan o los que menos les gustan y yo me limito a pasarlos, comentarlos si es que los conozco y si no, pues recomendarlos siempre. Uno de ellos es el libro de la semana, lo estáis viendo ahora mismo, es de Julio Cortázar, el de esta semana, que nos lo trae uno de los contraescuchas. Si queréis participar no tenéis más que enviar una nota de WhatsApp de entre 1 y 3 minutos de duración. Si son 4 tampoco pasa nada, eso sí tiene que escucharse bien, alto y claro. Al siguiente número de WhatsApp, apuntadlo bien, es el 690 827909 con el más 34 delante si es que estáis fuera de España. Quiero además hoy pasar unos cuantos libros más de lo habitual porque tengo mucho retraso. Recordad, en la última contraportada, hace 2 semanas, tuvimos aquí a Alberto Olmos y claro, pues esto solo pudimos ver un libro que era el suyo, el que había escrito él. Este de Cuando el Vips era la mejor librería de la ciudad, que fue un programa maravilloso, de prácticamente 1 hora. La verdad es que lo disfruté a tope, pero me dejó sin pasar libros de los contraescuchas, que es a fin de cuentas el origen y la motivación de este espacio, de la contraportada. Así que nada, volverá Alberto Olmos, espero, a lo largo de los próximos meses porque va a sacar otro libro, a ver si le vuelvo a liar para que vuelva por aquí por la contraportada. Y junto a Alberto Olmos pues voy a tratar de traerme otro autor que él tenga cerca, por supuesto, porque parece ser, según me hicisteis ver en los comentarios y demás, y algún comentario está en persona, este formato de contraportada especial con un autor hablando de un solo libro, pues os gustó. Así que nada, yo escucho lo que me decís, tomo nota y a partir de ahí pues trato de actuar para satisfacer los gustos de la audiencia. Bien, pues dicho esto, he dado ya el número, si he dado el número, pasamos ya directamente a la contraportada. Empezamos con Johan, que nos recomienda un libro de Pablo Victoria, un escritor colombiano que tiene, por cierto, una obra bastante grande. Quería aprovechar el audio que acabo de enviar para recomendar un libro para contraportada que se llama Al oído del rey. Es de Pablo Victoria, es un historiador y periodista colombiano en el que describe cómo él, yendo a la ciudad natal de la familia de su esposa, que es Popayán, en esa ciudad descubre unos escritos de un popayanense de la época de la independencia que se llamaba Don Joaquín de Mosquera y Figueroa. En esos escritos, que está las memorias de este señor, él describe cómo le contaba al rey Fernando VII la independencia de la Nueva Granada, de Perú y de todos estos territorios. Este libro es bastante ilustrativo porque dentro de él se ve mucha información que se obvia hoy en día, que se tiene como aparcada como en la oscuridad para que no se sepa, tales como la manera de vivir de los americanos, cuál era su fervor, cuál era el sentimiento español que tenían, eh, el nivel de vida que tenían también. Es un libro bastante interesante porque te describe año tras año cómo fue la conspiración que llevó a la América a la independencia y tiene dentro de las páginas, en la mitad de las páginas tiene unas fotografías donde se ve al propio autor del libro, a Simón Bolívar, a Francisco de Caldas, al propio Joaquín, más o menos como para meterte más en la historia. Y en las páginas finales, que es creo que lo que más me ha llamado la atención, están el resumen de los asesinatos cometidos y ordenados por Simón Bolívar, de los cuales tenemos bastantes, desde el 20 de agosto de 1813 hasta el 2 de mayo de 1816, e incluso para ahí no porque Bolívar parara de matar, sino porque
Hasta ahí llegaron los escritos de este señor. También un glosario de términos americanos y una bibliografía bastante extensa. Es un libro que recomiendo, no voy a hacer, bueno, no se puede hacer spoiler de un libro de historia, pero el libro es bastante entretenido y te hace ver la independencia con otros ojos y explica por qué, por ejemplo, en Colombia no se ha vivido una sola década sin una guerra civil desde 1810, de 1820 hasta la actualidad. Y se entiende bastante bien porque las repúblicas americanas son lo que son tan pobres como son y desconocen o odian su propia historia, un odio absurdo, pero bueno, para todos aquellos que les gusta la historia es un excelente libro. Y nada, un saludo y gracias por la contracrónica. Este libro de Al oído del rey, así es como se titula, no es un ensayo, es una novela, lo digo para que lo sepáis antes de nada, no es un libro histórico desde el punto de vista ensayístico, vamos, es un libro, es una novela evidentemente con fondo histórico, así que lo tengáis en cuenta, no penséis que os vais a encontrar ahí un libro del rey, más con ese título ya Al oído del rey, es que es un título de novela más que de ensayo histórico. Bueno, es de Pablo Victoria, que es un autor colombiano, que la verdad, sea dicha, no es muy amigo de... Bueno, no es nada amigo de Simón Bolívar. Si echáis un vistazo a su bibliografía, que es, como os decía antes, bastante extensa, pues encontráis títulos como El terror bolivariano, guerra y genocidio contra España durante la independencia de Colombia y Venezuela en el siglo XIX, ese es uno. Otro, La otra cara de Bolívar, la guerra contra España, grandes mitos de la historia de Colombia. Bueno, está por supuesto el de Al oído del rey. Tiene también una biografía de Gonzalo Jiménez de Quesada, la conquista del reino de Granada, de Nueva Granada, perdón, que es lo que hoy en día es actualmente Colombia, Venezuela y Ecuador, lo que fue el virreinato, ¿no? Se llama Entre la espada y la pluma. Bueno, aparte de eso tiene muchos más libros, casi todos en torno al tema histórico de la época virreinal. En España, Victoria es, no diré famoso, pero sí relativamente conocido. Yo creo que casi cualquier aficionado a la historia ha oído hablar de él en alguna ocasión o ha visto algún libro suyo en las librerías, concretamente uno que se vendió bastante, por lo que creo, porque se le sigue viendo todavía. Se titula El día que España derrotó a Inglaterra. Este lo hizo sobre la gesta de Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Y luego tiene otro que se titula España contraataca, sobre la participación española en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, más concretamente sobre el papel que jugó Bernardo de Gálvez en ella. Es decir, dos temas que están interrelacionados desde el punto de vista de la temática histórica y bueno, y en este caso hasta cronológicamente hablando. Tenemos la batalla o el sitio de Cartagena y luego posteriormente, no muchos años más tarde, pues 40 años más tarde, menos de 40 años más tarde, 30 años más tarde es cuando se estalló la guerra de independencia de los Estados Unidos. Lo que yo ya no sé, esto digo en España, en concreto el libro del día que España derrotó a Inglaterra, que se publicó hace ya bastante tiempo, ahora lo publica la editorial EDAF, si mal no recuerdo. Antes creo que lo publicó Altera, puede ser, hablo de memoria porque lleva ya unos cuantos años publicado. Fue de hecho Victoria de los que reclamaron hace bastante tiempo la figura de Blas de Lezo, muy desconocida en España hasta hace 15 años. Bueno, hace 20 años nadie te sabía dar, más allá de los muy aficionados a la historia, en España nadie te sabía dar cuenta de Blas de Lezo. Te hablaban de él y a no ser que estuvieses muy metido en esto no tenías ni idea. Hoy ya es más conocido, tiene hasta una estatua en Madrid desde hace unos años, cosa que antes no tenía. Pero bueno, que en España ya digo que Pablo Victoria es conocidillo. Lo que yo ya no sé es si en Colombia Pablo Victoria es conocido por alguien, vamos, o le consideran directamente un traidor a la patria. Porque la verdad es que leyéndole, pues no sé, creo que es lo más políticamente incorrecto que cabe imaginar, más aún tratándose de un colombiano. Ya con los títulos de los libros que os he dado, el terror bolivariano, ya pues con eso ya te lo puedes imaginar, y no habla del terror bolivariano por Hugo Chávez y demás, sino por Simón Bolívar, es decir, el terror bolivariano en sentido estricto de la palabra bolivariano. Así que no sé, en Colombia no tienen tan endiosado a Simón Bolívar como en Venezuela, pero aún así es el fundador o el padre de la patria. Así que mira,
Mirad, si al otro lado, ahora mismo del micrófono, hay alguien de Colombia, que me saque ya de la duda, que más siempre me lo he preguntado desde hace bastante tiempo, si Pablo Victoria en Colombia es conocido. Creo que fue diputado allí hace muchos años. Pablo Victoria ya tiene una edad, ya tiene una vida muy larga, pero vamos, no sé si sus obras, estas que venden en España y que se pueden encontrar en las librerías, pues también se pueden encontrar en las librerías de Bogotá. En Colombia, de cualquier manera, me consta que el resquemor y en cierta medida el, no diré odio, sí, resquemor que hacia los españoles no es el mismo que hay en México, donde, bueno, eso es conocido por todos, pero aún así, hablar no sé, en los términos en los que lo hace de alguien como tan endiosado por las élites hispanoamericanas como Simón Bolívar, pues la verdad es que en Colombia, digo yo, que no tiene que salir gratis, porque el personaje de Simón Bolívar no es que lo reclame Hugo Chávez o Nicolás Maduro, tal, es que lo reclaman esencialmente las élites. Es como en Colombia, Venezuela y Ecuador, por supuesto, pero incluso en otras partes de Hispanoamérica también se le reclama, ¿no? Como el padre, a él se lo debemos todo, algo así como si fuese el George Washington de Hispanoamérica. Bueno, pues si eso mismo que dice Victoria sobre Simón Bolívar no se lo dijese yo o cualquier otro español, vamos, creo que no me dejarían ni entrar en Colombia. Según aterrizase mi avión y me viese el pasaporte, usted lo sentimos porque no puede pasar, dese la vuelta y regrese a España. O en Ecuador, pues creo que tampoco, bueno, no digamos ya en Venezuela, sería directamente imposible. Cuando Alberto Garín y un servidor hicimos aquel programa sobre Simón Bolívar, no sé si lo recordaréis, esto fue en la Contrahistoria, hace no mucho. Pero claro, ahora con esto del coronavirus, cualquier cosa anterior al coronavirus nos parece lejanísima. Vamos, fue el año pasado, a finales de nuestro verano, en el mes de septiembre, octubre, una cosa así. Y nada, un programa que por lo demás tuvo muchísima audiencia. Y la audiencia lo recibió bien, a ambos lados del Atlántico de manera general. Pero vamos, tuve que borrar algún comentario, no por nada, no por ambiciones censoras ni nada de eso, sino porque estaba cuajado de insultos de los que estaban en mi canal de YouTube. Y en cuanto veo insultos en un comentario, ya sea a mí, a mis invitados o a otros participantes del foro, automáticamente los borro. Y eso que en este programa Garín y yo fuimos muy ponderados, y tratamos de no ofender, sabiendo que el material que teníamos entre las manos era bastante sensible. Pero en fin, ahí os dejo el libro, este de Pablo Victoria, Al oído del rey. Tiene, como os digo, varios libros sobre este tema. Todos están disponibles para Kindle, vamos, que tienen muy buena distribución. Este en concreto que nos recomienda Johan se puede leer en Kindle y sale por, estoy mirándolo ahora, 8,7 euros. Así que es, además de todo, además es barato. Bien, vamos ahora con Juan Valentín, que nos trae no sé cómo denominarlo, un extraño manuscrito. Eso sí, en edición facsímil. Y quería traer a la contraportada un libro realmente peculiar. Se trata del manuscrito Voynich, que es un códice medieval escrito con un alfabeto que no tiene parecido con nada, dibujos de animales y plantas que no existen, y bueno, 250 páginas creo que tiene. Y precisamente hoy he leído que se ha llegado a saber que está escrito en un idioma protorromance, emparentado con español, francés, italiano, etcétera. Y resulta que hace más de un año estuvo una presentación en el Ateneo de Madrid de una compañía de Palencia que había conseguido ganar el concurso para la reproducción facsímil de dicho manuscrito, que está en el Smithsonian Institute o en algún sitio en Washington. Lo tratan realmente como una piedra lunar, y el trabajo es admirable, que el trabajo de minucioso de reproducción de ese libro tan extraño la haya conseguido una empresa española. Bueno, pues quería saber si tienes algo con que iluminarnos. Gracias.
Pues mira, Juan Valentín, poco sé de ese manuscrito. Sí he oído hablar de él, lógicamente, pero he oído hablar de él porque salió en la prensa, ha salido en la prensa últimamente y me llamó la atención nada más. Es decir, conozco el nombre, obviamente, solo faltaba porque ha aparecido varias veces y lo que se ha contado en los periódicos, especialmente el año pasado, cuando apareció la edición facsímil, que fue hace cosa un par de años, y luego posteriormente porque dijo un tipo que había conseguido descifrarlo. Bueno, el manuscrito en cuestión se llama manuscrito Voynich. Voy con V-O-Y-N-I-C-H, Voynich. Y es al parecer un códice, vamos, un manuscrito porque es que está escrito a mano, literalmente, ilustrado, sobre pergamino, que fue escrito en el siglo XV. Se sabe que fue escrito en el siglo XV porque se han hecho se le ha hecho la prueba del carbono 14 al pergamino en cuestión. No olvidéis que el pergamino no deja de ser, como os contaba ayer en el programa de la Biblioteca de Alejandría, deja de ser materia orgánica, es piel de cordero, de otros animales, y al parecer ese pergamino pues fue fabricado. El pergamino, aunque saliese de las ovejas, había que fabricarlo con mucho esfuerzo. Fue fabricado a mediados del siglo XIX. Bueno, la cuestión es que el manuscrito Voynich está en un idioma desconocido. Se llama Voynich, os lo preguntaréis, por el tipo que lo descubrió, un tal Voynich, hace cosa de un siglo más o menos. El códice en cuestión se conserva, según parece, en una universidad estadounidense, no recuerdo cuál, y hace unos meses, como os decía antes, apareció en los periódicos, vamos, yo lo vi en El Confidencial, creo recordar, apareció una noticia en la que decía que por fin se había descifrado la autoría. Un tipo, creo que en Inglaterra, que había descifrado la autoría no, pero la autoría no se sabe, el idioma en el que está escrito. He dicho antes que es un idioma desconocido. Al parecer, según este hombre, pues se trata de una lengua extinta, protorromance. Pero claro, protorromance en el siglo XV, no lo sé. En el siglo XV el castellano que se hablaba, o el francés, o el portugués, era no igual que el que hablamos ahora, pero relativamente parecido. Es decir, que podemos leer casi cualquier cosa escrita en el año 1450, por ejemplo, y entenderla sin demasiados problemas. En fin, si te parece una cosa, mira, podemos hacer una cosa, Juan Valentín. Envíame la petición sobre esto del manuscrito Voynich, envíamela para el contracorte, lógicamente. Me planteas y yo te prometo que me lo estudio bien el tema, me lo trabajo y os lo explico, pero es que ahora tampoco sé mucho de esto, así que más me apetece, mira. Me apetece resumirlo bien para que así nos enteremos todos, al menos todos los patronos. Seguimos con Pedro, que nos trae un libro que pasó por aquí pues hace poquísimo tiempo, tan poco tiempo como apenas 3 meses. La historia de España de Pérez Reverte. Pero bueno, ya sabéis que los libros en la contra pueden entrar todas las veces que haga falta. Así que si queréis mandarlo una tercera vez, tampoco pasa nada. Desde Jaén traigo la contraportada el siguiente libro. Una historia de España de Arturo Pérez Reverte. Los 91 capítulos que integran el libro ya se publicaron en su columna dominical Patente de Corso, en el suplemento XL semanal, entre los años 2013 y 2017. Es un relato ameno, personal, a ratos irónico, pero siempre único, de nuestra accidentada historia a través de los siglos. Una obra concebida por el autor para, en palabras suyas, divertirme, releer y disfrutar. Un pretexto para mirar atrás, reflexionar y contarlo por escrito. A lo largo de los 91 capítulos, más el epílogo de lo que consta en el libro, Arturo Pérez Reverte narra los principales acontecimientos ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la transición. Con una mirada subjetiva, construida con la dosis exacta de lecturas, experiencia y sentido común. Descubre que siempre ha sido igual en este país: una clase política corrupta y malversadora de bienes públicos, unos religiosos tajantes que queman a que discuten, un gobierno incapaz que recurre a la guerra civil para seguir medrando, un apego a exterminar al oponente, no a convencerlo. Los capítulos se suceden sin parar, hay que leerlos de un tirón, para luego volver sobre sus fragmentos magistrales. Este libro es Pérez Reverte en estado puro. Del mismo modo, le veo implicado e íntegro en el terreno de la esperanza, con la sospecha que España no tiene solución porque el país ha perdido el control de la educación escolar y la cultura. Reflexionemos sobre lo que dice en este libro, entre broma y broma, entre sarcasmo y sarcasmo,
y veámoslos como una como una advertencia ante la posibilidad de volver a perder la oportunidad que se nos dio en 1978, con la creación de un Estado social y democrático, plenamente integrado en Europa, la mayor hazaña patriótica llevada a cabo por los españoles en su larga y violenta y triste historia. Un acontecimiento que suscitó la admiración de la democracia y nos puso en un lugar de dignidad, prestigio internacional nunca visto antes. Dignidad y prestigio que hoy llevamos un par de décadas demoliendo como imbéciles, con imbécil responsabilidad. La cosa milagrosa que se llamó transición fue un auténtico encaje de bolillos, y por primera vez en la historia de Europa se hizo el cambio pacífico de una dictadura a una democracia. Por primera y lamentablemente última vez, la memoria histórica se utilizó no para enfrentar, sino para unir sin olvidar. Y así, España, sus políticos y sus ciudadanos se embarcaron en un ejercicio de ingeniería democrática, de ruptura mediante reforma. Eso fue posible, naturalmente, por el sentido de Estado de las diferentes fuerzas, que supieron crear un espacio común de debate y negociación que a todos nos beneficiara. Un libro muy recomendado para los jóvenes. Él dice que se ha formado a una generación de jóvenes utilísimos para muchas cosas, pero a los que les falta algo fundamental: saber quiénes son, de dónde vienen y cómo somos. De esta manera quieren a merced de los lobos de todos los colores: rojos, negros, azules y pardos. Pues como os decía, el libro este de la historia de España de Pérez Reverte, un libro bastante reciente, que se anunció con a bombo y platillo el año pasado cuando salió, que Pérez Reverte es uno de los escritores bestsellers en lengua española, y por lo tanto cualquier cosa que saque, ya sea en ensayo, sea en novela, tiene las editoriales, pues evidentemente, la editorial, mejor dicho, que le edita, está encantada. Bueno, la cosa es que pasó por aquí, lo he ido a mirar al archivo, a mi página web, a diazvillanueva.com, y he visto que pasó por aquí en abril, a principios de abril, y la verdad dije entonces que no lo había leído y sigo sin leerlo. Pérez Reverte, de todas maneras, me parece que es un poco negativo, esa es la verdad. A pesar de que no he leído este libro, digo así en general, le domina, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo, cierto sentimiento trágico. A diferencia de su buen amigo, que es Juan Eslava Galán, que también hace divulgación histórica a muy alto nivel, que le sucede todo lo contrario. Con Eslava Galán sabes que tienes la risa garantizada y sobre todo que no se toma las cosas a la tremenda. En cambio, este Pérez Reverte siempre se lo toma toda la tremenda. Bueno, no hay más que verle en Twitter. Por lo que tengo leído de él, tanto en artículos de prensa, bueno, por supuesto era triste y tal, pero digo, de cosas relacionadas con la historia, pues sinceramente yo creo que es de los que se abona la tesis de que la historia de España es una especie de dolor constante, de fracasos y frustraciones con muy pocos aciertos. Y no es así. Es una historia como cualquier otra de esta zona del mundo. No tiene nada de especial. Es entretenida, por supuesto, pero es que también lo es. La francesa, la italiana, la portuguesa, la británica. Tienes, de hecho, la historia de España es, de hecho, parecida y algo menos movida que la de Francia o la de Italia. Vale, que siempre nos sacan el siglo XX. Pues que el siglo XX, un siglo horroroso para España. Pues no sé, es cierto que tuvimos la guerra civil y el franquismo, y eso es verdad. Pero caray, eso es peccata minuta. Al lado de, no sé, por ejemplo, Hitler y el nazismo. O el siglo XX que tuvo Rusia, con 2 guerras mundiales, la dictadura soviética, etc. Vamos, el caso de Alemania, yo creo. Es clarísimo. Para los alemanes, si lo nuestro ha sido un siglo negro, no quiero ni imaginar para Alemania. O Italia. Mussolini, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial. O en el caso de Francia, que podemos decir que ganó las 2 guerras mundiales, la segunda la hizo después de una humillación importantísima. O el modo en el que perdió el imperio colonial, la humillación en Vietnam. Pero vamos, lo de 1940 en Francia, creo que todavía no se han recuperado. Lo que pasa es que los franceses son habilidosos para esto de no hurgar en los fracasos. Exactamente lo contrario de lo que hacemos en España. No sé, España empezó el siglo XX con la misma extensión territorial que lo terminó. No muchos países de Europa pueden decir lo mismo, ¿eh? Diría que pocos. Y sin que se haya movido la frontera absolutamente nada. Con el doble de población terminó de lo que lo había empezado, mucho más rico, después de haber tenido
Efectivamente, movidas, claro. Pero ¿qué país de Europa no tuvo movidas en el siglo XX? Podemos irnos al siglo XIX y es exactamente lo mismo. Pues el siglo XIX español es movido, no digamos el francés, el siglo XIX francés. Tuvo convulsiones de todos los colores, ¿no? Pero bueno, el caso de Alemania es que es especialmente doloroso, porque es que Alemania es casi la mitad, en extensión, quiero decir, que en el año 1900. Además provocaron 2 guerras mundiales. La primera y la segunda, las dos fueron culpa de Alemania, seguidas. Y parieron uno de los regímenes más infames que ha dado a la humanidad en toda la historia, que es el régimen nazi. Bueno, y no están todo el santo día doliéndose por ello y pensando en la excepcionalidad alemana, en absoluto. Y claro, si no hay excepcionalidad alemana, habiendo algún motivo que otro más para pensar en ella, pues no hay tampoco excepcionalidad española. Y si estamos en nuestra época atontados, también lo están en otros países del mundo, no es nada anormal. Los problemas que tenemos en España hoy son muy similares a los que tiene en Italia, en Francia, de nuevo, no hay nada especial. Se puede hacer el análisis de manera mucho más general y sin estar todo el día tirándose dardos contra uno mismo, que es algo, por cierto, muy de Pérez Reverte. Bien, seguimos con Bruno, que nos trae una novela. El libro que yo traigo hoy aquí es una novela. Aquí no hay muchas novelas en la contraportada, pero bueno, tiene que haberlas. Yo traigo una, tiene que haber más, digo, una sugerencia. Yo traigo una 62, Modelo para el Mar, de Julio Cortázar, un grande de la literatura en español, el argentino Julio Cortázar. La verdad que la obra de Julio Cortázar se ve muy eclipsada por Rayuela, que es un libro que, en fin, absolutamente largo y que va de todo y de nada, por supuesto, que a mí no me gusta, pero del capítulo 62 de Rayuela saca Julio Cortázar, unos años después, este libro que yo os cuento, 62, Modelo para el Mar. Es un libro precioso porque en él va analizando al ser humano. Claro, en el capítulo 62 de Rayuela se plantea que el ser humano no es libre, que el ser humano, pues la acción humana será descubierta por la ciencia, y la ciencia podrá realmente anticipar mediante un método las conexiones neuronales, las hormonas, y todo con todo eso podrán llegar a el porqué de por qué hacemos las cosas, llegando a la conclusión de que no somos libres y de que somos, no sé, meras conexiones neuronales y todo eso. Julio Cortázar lo que hace en esta novela que yo os cuento es decir que no a eso y crea una novela, 62 modelos para el mar. Va creando un verdadero modelo para armar con el ser humano, con una serie de historias de unos amigos que están entre París y Londres, bueno, más en París que en Londres, pero bueno, va desmigajando, ¿no? Va creando imágenes, textos, llegando incluso en ciertos momentos a la poesía, y se va metiendo en la mente de los personajes, en sus pensamientos, yendo de la primera persona a la tercera persona omnisciente, cambiando entre personajes, con un estilo bastante moderno, bastante novedoso para la época. Y bueno, si me está escuchando algún profesor de lengua castellana, literatura, me querrá defenestrar por esto que voy a decir, pero me parece mucho más revolucionario este libro que Rayuela. No sé, Rayuela lo escribiría Julio Cortázar para sus amigotes en París, pero tú lo lees y te aburres, realmente. 62 modelos para el mar le puede gustar a cualquier persona que le gusten las ideas de la libertad, porque con ese modelo para el mar que crea Cortázar va articulando una verdadera teoría sobre el ser humano. El ser humano es verdaderamente libre, porque de ello dan cuenta y dan testimonio los textos que crea Cortázar, los pensamientos de los personajes, las raíces intrínsecas de la acción de estos personajes. Un libro verdaderamente interesante y que, siendo novela, que ya digo, no gusta demasiado en la contraportada, gustan más los ensayos, ¿no? También está bien, pero bueno, la novela esta sirve de apoyo teórico y filosófico
ya digo, a ideas de la libertad, a los que creemos que el ser humano es verdaderamente libre, porque en esto hay una verdadera discusión en filosofía sobre somos libres, no somos libres, estamos condicionados, en fin, ahí lo dejo. Pues sí, Bruno, tienes toda la razón del mundo. Tienen que entrar más novelas, aunque yo las lea poco ya. No por nada, sino porque no tengo mucho tiempo. Y si quiero ver películas, pues no puedo leer novelas y además tengo que hacer este programa todos los días. En fin, ya os podéis imaginar el lío que suelo tener a diario. Así que si me traéis más novelas, a lo mejor me animo. Básicamente porque me toca echar un vistazo a la ficha y tal y cual. Y entre unas cosas y otras, pues igual me la descargo, ¿no? Esta de 62 Modelo para Armar, de Julio Cortázar, no la he leído. Y por lo que veo es hasta breve. Tiene solo 320 páginas. La edición de bolsillo, eso sí. Supongo que estará bien, así que sin leerla, le adjudico el título del libro de la semana, para que veas que las novelas también entran en los títulos de la semana. En este caso no la he leído, me arriesgo, ¿eh? Pero vamos, con Julio Cortázar creo que no puedo equivocarme, porque fue un autor superlativo que, aparte de Rayuela, que es lógicamente su obra más conocida y la que le hizo famoso, tiene una colección de cuentos muy notable, publicada por cierto por la misma editorial, que también podríais traer por aquí. Si no solo tendríamos novela, sino que también tendríamos cuentos, que en alguna ocasión en los últimos años también han pasado cuentos. Bien, seguimos. Cortázar era argentino, como bien sabemos todos, y el siguiente contraescucha, que se llama Sebastián, también es argentino, pero no vive en Argentina, vive en Corea del Sur y nos trae otra novela, para que vea Bruno que alguna que otra novela sí que entra en este programa. En este caso quería traer unas recomendaciones para la contraportada y el contraplano. Para la contraportada, en esta ocasión, quisiera traer otro libro de Patrick Rothfuss, el autor de la saga aún inconclusa del Nombre del Viento. Mientras esperamos que llegue el tercer libro, me topé con este otro libro cortito llamado La música del silencio. La música del silencio es una historia centrada en Auri, que es un personaje secundario y bastante misterioso de la saga. Al principio cuesta llevarle el ritmo, uno está esperando que algo suceda, pero a medida que avanza uno se pone a disfrutar de la historia tal y como te la van contando, con las introspecciones del personaje y con sus pequeñas vicisitudes y problemas. Eso sí, yo lo recomendaría para quienes ya hayan leído los dos libros de la saga, porque si no, no le van a encontrar mucho sentido. Al final hay unas palabras del autor en las que dice que estuvo dudando de si debería publicar este libro y que le envió el manuscrito a algunos amigos escritores y recibió una respuesta bastante coincidente, una respuesta que decía: creo que a otras personas no les va a gustar, pero a mí me encantó. Y eso fue lo que exactamente me sucedió a mí, por eso me sorprendió mucho y quizás también les pase a quienes sigan la saga. Patrick Rothfuss ha pasado ya por aquí y lo ha hecho por duplicado, 2 veces, en ambos casos con la misma novela. Eso sí, en El Nombre del Viento, que es una novela famosísima. La primera vez que pasó por aquí lo hizo en 2018, por si queréis ir a echar un vistazo, y la segunda en el año 2019. Así que, bueno, está bien esto de renovar el repertorio del autor, que a diferencia de Julio Cortázar, Rothfuss es un autor vivo. Vamos, vivo y coleando, y relativamente joven, tiene 40 y tantos años, así que todavía le queda mucho por producir. Su obra más famosa es El Nombre del Viento, esta que pasa 2 veces por aquí por la contraportada. El Nombre del Viento es la primera parte de una trilogía aún inconclusa, por eso se duele Sebastián, diciendo: es que todavía no la ha sacado y tal. Le falta el tercer volumen, que los aficionados, entre ellos Sebastián, pues llevan mucho tiempo esperando. El primero salió en 2007, que es el del Nombre del Viento. El segundo, que se titula El temor de un hombre sabio, es del año 2011. Y bueno, estamos ya en 2020, 9 años después, y aún no ha sacado la tercera parte. Vamos, que este hombre se lo está tomando con calma. Eso sí, sigue escribiendo, ¿eh? Es porque esta obra de La música del silencio es del año 2014. Es decir, lo escribió después de la segunda parte de la trilogía. Bien, pues ya terminamos. Me han entrado 6, ¿eh? Lo dije al principio, a ver si me cabían 6, y lo he cuadrado para que me cupiesen 6 y así ir dando salida al retraso que traía. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Martín, que nos trae un libro de divulgación científica. Y el libro que vengo a recomendar a vuestras mercedes de la contraportada se llama Pasión por las enzimas, de Arthur Kornberg, que es
Bueno, os preguntaréis quién es Arthur Kornberg, para quien no esté especializado en biología molecular. Es una de las personas encargadas de descubrir las DNA polimerasas, junto también con su hijo, Roger Kornberg, y de estudiar a fondo la replicación del ADN y de los múltiples procesos que tiene. Te narra sus orígenes como descendiente de una familia de judíos en Brooklyn, que a través de estudiar y de entrar en distintos laboratorios trabajó para, por ejemplo, los Carly, Gary y Corey, o también trabajó en el grupo de investigación del mismo Severo Ochoa, de origen español, y que estaba estudiando en Estados Unidos. Te narra sus investigaciones como cazador de vitaminas, o al menos eso es como él se llama a sí mismo, así también como cazador de enzimas metabólicas o relacionadas con el metabolismo, como el NAD o dinucleótido de nicotinamida y adenina, o el NADP o el fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina, o el FAD, por ejemplo. Y luego también, a partir de ahí, te explica cómo dio el salto al hecho de investigar la replicación del ADN, la cual es bastante interesante. Tiene una cantidad de enzimas brutales, y eso que se empezó con bacterias a estudiarlo, con E. coli, y también con virus. Y es bastante interesante. Es un libro bastante sencillo a la hora de explicar los distintos experimentos que realiza, y para el que no lo pueda entender, también se han hecho ilustraciones de las distintas moléculas químicas, de las enzimas. O sea, es bastante interesante, entretenido, muy corto y bastante inspirador para los biólogos moleculares y para los bioquímicos. Así que muchas gracias y un saludo. Yo es que, mira, Martín, seguro que el libro que nos recomiendas está muy bien, pero yo oigo eso así de entrada, de eso de que has dicho de DNA polimerasa, y automáticamente veo a Andrea Martos explicándome algo científico, cosa que hace de vez en cuando, pero ya explicándomelo por cuarta vez, sin que me haya enterado yo del todo, y tiene que explicármelo por quinta vez, porque estas son estas palabrejas que utilizáis los bioquímicos y los biólogos, que no terminan, los cerebros de letras como el mío, no terminan de asentarse demasiado bien. Pero vamos, seguro que es un libro muy interesante, este que nos recomiendas, de pasión por las enzimas. Pero vamos, algo me dice, no sé por qué, Martín, que es un libro así como muy de nicho. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contraportada de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y ya sabéis, os espero por aquí mañana.